Seguimos con donde habíamos dejado el vídeo anterior, concretamente en la clasificación de las palabras. Mirad, habíamos visto en el vídeo anterior los distintos bloques que podíamos distinguir en una palabra. Recordad los tipos de monemas, el lexema y los morfemas derivativos, prefijos y sufijos, y los morfemas flexivos de género, de número y en el verbo con otro sentido. Nos habíamos quedado en un intento de clasificar las palabras según el tipo de monemas que podíamos observar en ellas. Y habíamos visto una clasificación aparentemente compleja, pero fijaros que simplemente nos transmite que hay unas palabras simples con un único lexema o bien un morfema independiente, que son las preposiciones, conjunciones, determinantes y pronombres, y hay otras palabras derivadas en las que al lexema se añade un monema o morfema derivativo delante, prefijo, caso de prehistoria, o detrás un sufijo, como cocinero, a partir de cocina. Pero ¿qué sucede cuando tenemos más de un lexema? Hablamos entonces de palabras compuestas. Y, aunque se pueden hacer otras distinciones, nos vamos a fijar sobre todo en las que se llaman por yuxtaposición. Portapapeles, saltamontes, hierbabuena, cortaplumas, sacacorchos, correveidile, una poco empleada pero muy simpática y curiosa. Esas son las palabras que llamamos compuestas. Qué fácil, simples, un lexema, sin morfemas derivadas, con morfema derivativo, y compuestas con más de un lexema. Pero hay una dificultad. Resulta que tenemos un grupo de palabras curioso a las que llamamos parasintéticas, que están formadas o bien por un lexema al que se añade a la vez prefijo y sufijo, o bien por palabras con dos lexemas a las que se añade un sufijo, como quinceañero. ¿Cómo podré distinguir las palabras parasintéticas de las compuestas? Vamos a verlo. Mirad, en la palabra parasintética tenemos un lexema con prefijo y sufijo que no existe con uno solo de estos elementos. ¿Qué quiere decir exactamente esto? Pues mirad, en la palabra, por ejemplo, enviudar, observamos un prefijo en, un lexema, viud, y un sufijo, ar. Si quitamos el prefijo, me encontraré con viudar, que no existe. Y si quito el sufijo, me encuentro con enviud, que tampoco existe. Hablamos entonces de una palabra parasintética. También podría tener la unión de dos lexemas que reciben derivación. Es, como veis, un poquito complicado. Os sugiero que para poder identificar con claridad las palabras parasintéticas, veáis este vídeo de ampliación que no ha sido filmado por ninguno de los profesores del instituto, pero aprovechamos el trabajo pues, de otras personas que lo han puesto también al uso común. En este otro vídeo, son unos clips de unos 6-7 minutos, se os explica con más detalle a distinguir entre una palabra derivada y una parasintética. Os propongo ahora hacer un poquito de práctica. Mirad, las mismas palabras que os he propuesto en el análisis de monemas, vamos a intentar ahora clasificarlas según sean simples, derivadas, compuestas o parasintéticas. Y ya que hacemos ese trabajo,
vamos a intentar completarlo con el análisis de monemas. Es lo que os proponemos en las dos diapositivas siguientes. Podéis intentarlo por vuestra cuenta y os sirven estas diapositivas de solucionario. Os lo subiremos también a las actividades del Moodle del instituto. Habíamos llegado, si recordáis en el vídeo anterior, a comentar la palabra indiscriminada. Observamos ahora la palabra aunque, que es una conjunción y, como tal, es un morfema independiente, es decir, es una palabra simple, aunque no tiene significado léxico. Se trata de una conjunción, de un morfema independiente. Si observamos aquí guardabosques, podemos observar el lexema guarda, aquí me he equivocado en el picado de máquina, y la palabra bosque, perdón, y el lexema bosque, al cual añadimos ese morfema flexivo S, que aquí prácticamente forma una unidad con el lexema porque no existe el singular guardabosque. Tendríamos pues una palabra con dos lexemas, si recordáis es lo característico de una palabra compuesta. Vemos aquí la palabra chicos, observamos un lexema chic, un morfema que me indica género, por lo tanto es flexivo, y otro morfema que me indica número, la S. Se trata, por tanto, de otro morfema flexivo, el de género y el de número, pero lexema solo hay uno, por lo tanto es una palabra simple. Vemos ahora la palabra mía, que me indica, es un pronombre posesivo, me indica a quién pertenece algún sustantivo. Se trata, por tanto, recordad que los pronombres, los determinantes, las preposiciones y las conjunciones son morfemas independientes. Se trata, por tanto, de una palabra simple, pero sin lexema. Es un morfema independiente. La palabra crisis, que no tiene plural, es una de las fáciles de analizar, porque solamente tiene lexema. ¿Cuántos? Uno. Por lo tanto, palabra simple. En endemoniado, en cambio, tenemos una palabra difícil, en la que vemos el lexema demoni, al que se ha añadido delante un morfema derivativo, un morfema para derivar, para crear una nueva palabra, como va delante del lexema, perdonad, como va delante del lexema, diremos que es un prefijo. Después tenéis otro elemento detrás, ad, que como va detrás del lexema será un sufijo. Y por último, un morfema flexivo que me indica el género masculino. Ahora bien, veo que hay un lexema y hay a la vez prefijo y sufijo. ¿Qué tipo de palabra será? ¿Una derivada o una parasintética? Vamos a verlo. Si quito el prefijo, me encuentro con que demoniado no existe. Y si quito el sufijo, endemonio tampoco existe. Por lo tanto, se trata de una palabra parasintética. Cogieron. Es una palabra que tiene un solo lexema, cog, y un morfema flexivo, en este caso verbal, que tiene una gran cantidad de información. Me dice que es un pretérito perfecto simple, me indica que es plural y me indica que es tercera persona. Se trata, por tanto, de una palabra simple, con un solo lexema. Veamos ahora altavoz. Es una palabra en la que distingo un lexema, alta. ¿Y por qué digo lexema? Porque me transmite un significado léxico, un significado que puedo relacionar con algo real, en este caso la estatura. Y un segundo elemento, voz, que es también un lexema. Se trata de una palabra con dos lexemas, alta y voz, por lo tanto será compuesta. ¿Qué pasa con independencia? Pues en independencia veo un lexema, depend, el que me transmite el significado, con un prefijo, in, porque va delante del lexema y es un bloque, un monema
que me sirve para derivar una palabra, para crear una nueva, pero anda, hay a la vez también un sufijo. ¿Podría ser como endemoniado entonces una palabra parasintética con prefijo y sufijo a la vez? Lo he de mirar con detenimiento. Resulta que si suprimo el prefijo in, el resultado es una palabra que sí existe, dependencia. No ha habido, por tanto, en la creación de independencia, la aplicación, la suma de prefijo y sufijo a la vez, sino que a una palabra derivada como dependencia se le ha añadido el prefijo in. Es decir, ha habido un proceso en dos pasos, de depender, dependencia, y de dependencia, independencia. No se trata, por tanto, de una palabra parasintética en la que a un lexema se aplican a la vez prefijo y sufijo, sino que se trata de una palabra derivada con esos dos elementos. Lo mismo, penúltimos, tenéis aquí el lexema últim, el prefijo pen y un morfema que me indica género, será flexivo, y número, también flexivo. Tiene un único lexema y un único prefijo, no tengo duda, es una palabra derivada. Autopista, tenéis el lexema pista y el prefijo de origen griego, que en griego era propiamente un lexema, pero que ha quedado ya como un elemento derivativo, como un morfema derivativo, puesto delante del lexema un prefijo. Autopista, un solo lexema, un prefijo, palabra derivada. Parachoques, seguro, lo habéis visto enseguida. Un lexema para, otro lexema, choque, y un simple morfema flexivo, que está también fusionado ya con ese lexema. Podríamos decir que hay dos lexemas, para y choques, se trata por tanto de una compuesta. Investigaciones tenéis el lexema investiga, un morfema derivativo sufijo, acción, y la marca de plural, un morfema flexivo. Se trata, por tanto, de una palabra derivada, donde in no podemos decir que sea un prefijo porque no existe el lexema vestiga, aunque exista palabras como vestigio, pero mejor entender que procede del verbo investigar con un lexema investig y lo analizamos como derivada. Tenemos luego la palabra pronombres, en la que distinguimos el lexema nombre, un prefijo, pro, va delante del lexema, y la marca de plural, que como sabéis es un morfema flexivo. No sirve para crear palabras nuevas. Pro sí, a partir de nombre creo pronombre. Se trata, por tanto, de una palabra derivada. El término lenguaje, a partir del lexema lengua o lengu, al que añadimos age, que es un sufijo que puedo observar, por ejemplo, en otras palabras acabadas en age, y la unión de las dos as ha quedado aquí fusionada, pero podríamos decir también que el lexema es lengu. En envejecer, en cambio, tenemos el prefijo en, el lexema vej, vejez, por ejemplo, lo tenemos aquí, y el sufijo ecer. Como tengo prefijo y sufijo, he de comprobar si existe el término sin el prefijo o sin el sufijo, y efectivamente no existe envej ni envejar, ni existe tampoco vejecer. Se trata, por tanto, de una palabra parasintética. Y la última, muy simpática y querida por nosotros, deportista, del lexema deport, que tenéis en deporte, y el sufijo ista. Se trata de una palabra derivada. Ahora bien, necesitamos practicar más. Os proponemos que vayáis a esta página, donde encontraréis un montón de posibilidades de practicar la descomposición en monemas y la clasificación de palabras, y presenta también la autocorrección. Buena suerte, mucho ánimo y estamos en contacto.